honor muy tremendo estar acá. Y pues mi charla se refiere a Chocontá y el título es El sueño de un radiotelescopio en Colombia, pues que es un sueño, es algo que estamos construyendo, pero también para mí es un sueño estar acá, en el Parque Explora, con todos ustedes escuchando esto que tenemos que decir que es un sueño de varias personas, de muchas universidades. Bueno, primero que todo les voy a hablar un poco de la universidad donde trabajo, que algunos de ustedes puede que no la conozcan. Se llama la Universidad de EXI, es relativamente joven, orientada hacia la parte tecnológica, es privada. Tiene sedes en Bogotá, son las sedes principales. En Medellín hay una pequeña sede y hay programas virtuales. Hay alrededor de 18.000 estudiantes, casi todos de ingeniería. Estamos inaugurando desde el año pasado 2 programas de maestría en ingeniería y tenemos un departamento de una vicerrectoría de investigación, que es donde yo trabajo, donde somos aproximadamente 50 investigadores y más o menos unos 10, 8 o 10 grupos de investigación en diferentes áreas. Pues para que me vayan haciendo seguimiento, este es el menú de hoy. Vamos primero a hablar un poco sobre la luz invisible, pues porque vamos a hablar de radiotelescopios, de antenas, entonces estamos hablando de luz invisible. Entonces, ¿cómo hacemos eso visible? Después vamos a hablar un poco del impacto de la radioastronomía en la ciencia y en el mundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de antecedentes de radioastronomía, proyectos radioastronómicos aquí en Colombia. Y finalmente voy a puntualizar sobre el proyecto de Chocontá. Tenía esto también. Entonces comenzamos con este tema. Entonces voy a ponerles un pequeño videito. Entonces nuestros cuerpos han evolucionado para observar la luz visible, pero también para detectarla, para detectar luz invisible. En este caso sería luz infrarroja. Y nuestros cuerpos tienen sensores y lo interpretamos como calor. Fue el astrónomo William Herschel quien en 1800 decidió observar si había una relación entre el color de la luz visible, de la luz del sol refractada, y la temperatura. Se dio cuenta que sí, efectivamente, con el color cambiaba la temperatura, pero al poner el termómetro justo al lado derecho al lado izquierdo de la luz roja, se dio cuenta que también había temperatura. Y esa luz, entonces, invisible, la llamó la luz infrarroja. Entonces pues nos podríamos preguntar si hay muchos tipos de luz invisible que están rodeándonos y nosotros no los podemos detectar. Entonces nosotros vamos a analizar la luz y organizar la luz por su energía o por lo que es lo mismo, su longitud de onda, que en luz visible correspondería a colores. Entonces va a aparecer los diferentes tipos de luz que conocemos, de más energético a menos energético, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible infrarrojo, ondas de radio, y esto es lo que vamos a llamar el espectro electromagnético, que es todos los colores de luz que hay, sean visibles o sean invisibles, sean de alta energía o sean de baja energía. Este es un ejemplo de lo que lo estoy ilustrando. No sé si alguien sabe de dónde viene esa imagen. Les doy una pista que no es de una película de terror. La esposa de Röntgen, que fue el descubridor de los rayos X y pues el primero que descubrió esta aplicación, que es que podemos tomar imágenes del esqueleto miedoso que tenemos dentro con prácticamente una fotografía, pero una fotografía en luz invisible. Sí, es una luz invisible, pero que es de alta energía. ¿Cómo sabemos que es de alta energía? Pues porque nos atraviesa. ¿Sí? Nos atraviesa y puede pasar a través de nosotros y podemos registrar la sombra de nuestro esqueleto, que es más denso, en una placa fotográfica que reaccione a los rayos X. ¿Sí? Muy valientemente, Röntgen metió la mano de la esposa en el experimento. Ahí está la argolla y el anillo de compromiso. Entonces, algunos de estos tipos de luz, que en particular es la luz invisible, la observamos, que es la luz algunos de estos tipos de luz invisible, como las ondas de radio, las vamos a detectar a través de radiotelescopios y pues en vez de hablar mucho al respecto, voy a mostrar este video producido aquí por el parque, que me pareció perfecto, muy bien hecho para lo que queremos ilustrar.
No, esto no. Esto no me interesa. Entonces, claro, lo observamos este tipo de luz invisible que lo llamamos ondas de radio, lo observamos con antenas. Entonces, para un poco ilustrar cómo pasamos esas señales de radio a algo pues más visible, algo más entendible, entonces traje un aparatico. No sé si lo alcanzan a ver, es un pequeño dongle utilizado para televisión digital. Y esto lo que va a hacer es que va a coger la señal de esta antena, esta pequeña antena que tengo acá, que señales de radio que entran a esta antena, las va a convertir a algo digital y lo vamos a poder mirar aquí en el computador. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir esto. Es un pequeño programita que me va a permitir a mí mirar visualizar un poquito mejor las ondas de radio. Entonces, por aquí nosotros tenemos, no está prendido todavía, tenemos por este lado como el sintonizador, esto es como el sintonizador de los radios viejos que era con un dial, ¿no? Y la lineecita se iba corriendo dependiendo de la frecuencia que yo quería sintonizar en FM, por ejemplo, o en AM. Entonces voy a prenderlo y entonces vamos a poder ver la intensidad de la señal. Muy bien, en fin. Muy contentos estamos con la Y vamos a poder escuchar muy pronto, una emisora, muy orgánico, en particular, no sé cuál es, 90.9. Bueno, muy feliz con la experiencia. No sé cuál será. Pero no estamos viendo solo una emisora, estamos viendo varias. Esta es otra emisora. A los que nacimos para estudiar. Y esta es otra emisora, quitémosla. Llega la primera temporada con productos de todo tipo para pongamos otra. 92.4, Andrés está por ahí. Esta es, creo que sí, esta es la de la Pontificia Bolivariana, si no estoy mal. Hago la cuña que hoy estuvimos grabando dos programas de radio con Andrés, que se llaman Universo en Expansión, que salen los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde para que los escuchen. Es un programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía. Bueno, entonces nosotros estamos viendo cada emisora, nosotros la vamos a sintonizar poniendo este sintonizador en el máximo de esa señal y ahí vamos a coger un pedazo de ese espectro que estamos viendo. Esto es un analizador de espectro. ¿Listo? Y entonces de esta manera nosotros visualizamos señales de radio y también las podemos transmitir como un sonido, lo podemos interpretar como un sonido. ¿Listo? Esto lo permite es principalmente este aparatico que les estaba mostrando, que se llama RTL-SDR, es un sintonizador para televisión digital, principalmente utilizado, pero también sirve para analizar ondas de radio. Bueno. Ya para entrar más en materia en astronomía, vamos a estudiar durante los próximos minutos un objeto pues, que es bastante importante para nosotros, lo llamamos un objeto, pero realmente pues, es toda la colección de estrellas junto con el Sol que llamamos la Vía Láctea, nuestra propia galaxia. Y vamos a estudiar entonces la Vía Láctea. Esta es una imagen de la Vía Láctea pues, espectacular. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, es una imagen que rara vez se podría ver aquí en Colombia, se podría, pues, por las condiciones meteorológicas. En el desierto de Atacama, en Chile, se ve espectacular. Y pues nosotros nos damos cuenta, pues, primero que hay como unas regiones oscuras, ¿sí? Que de hecho no son huecos, sino es como un material que no nos permite ver más allá, ¿cierto? Pero también vemos que hay cierta simetría alrededor de esta parte, de acá. Entonces, esto es lo que nosotros llamaríamos el centro de la Vía Láctea. Y pues nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué es tan brillante? Entonces vamos a observar y a medir todo lo que podamos. Como astrónomos, la verdad somos curiosamente como limosneros del cosmos. Y la razón es porque nosotros no podemos simplemente decir, eso no nos deja ver qué hay más atrás, borrémoslo, así con Photoshop. No, nos toca observar lo que nos llega. Entonces, por eso nos toca observar en todas las longitudes de onda, en todos los colores visibles e invisibles, nos toca estudiar el universo, porque no podemos cambiar como en un experimento, esta estrella está muy brillante, quiero bajarle el brillo. No puedo. Me toca con lo que llegue utilizarlo. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a mirar
vamos a exprimir este centro de la galaxia a ver qué podemos ver ahí. Primero vamos a mirar con 3 instrumentos, 3 telescopios espaciales que observan en rayos X. De nuevo, recuerden que esto es luz de alta energía, luz visible y luz infrarroja. ¿Listo? Y esta va a ser una imagen del centro de la Vía Láctea. Los principales colores, los que quiero que observen, es el blanco y el amarillo rojizo. El amarillo rojizo es estructura que esencialmente la vemos a través de luz infrarroja. Y la parte blanca es rayos X, o sea, son objetos que son muy brillantes. Por aquí hay un objeto que se llama, que es una binaria de rayos X, y por aquí está lo que sería el centro perfecto, el centro puntual de la galaxia. Y es un objeto que, como queda en la constelación de Sagitario, se le denomina Sagitario A, y a esta región en particular, por aquí en el centro, se llama Sagitario A de estrellas. Este es como el eje central alrededor del cual giran todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces vamos a hacer un zoom con un instrumento que está diseñado para observar ondas de radio de esa región. ¿Listo? En ese punto, y lo vamos a ampliar. Y entonces estamos viendo una imagen aquí más cercana del centro de la Vía Láctea, y esta imagen lo que nos está mostrando es gas que está alrededor de por aquí un puntico central. Y esto pues no sería particularmente interesante a menos que nos fijemos en el tamaño de esta imagen. Esta imagen cubre un área de 4 años luz por 4 años luz. O sea que lo que sea que está aquí en la mitad está afectando una región a 4 años luz de distancia. ¿Sí? O sea, si yo quisiera hablar por teléfono de aquí hasta acá, para escuchar el próximo hola me tocaría esperar 8 años de ida y vuelta al mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede hacer lo que sea que haya aquí en la mitad para afectar tanto material a unas distancias tan impresionantes? Entonces, pues vamos más al centro. Ahora lo vamos a estudiar con el VLT, el Very Large Telescope, con luz infrarroja en Chile. Y entonces nos vamos a enfocar sobre lo que señalan estas 2 flechitas que se alcanzan a ver acá. ¿Listo? Y vamos a hacer un zoom sobre esta región central de acá. Otro zoom. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay algunas estrellas ahí, pues como esperamos, estrellas están ahí, pero esas estrellas no van a estar aparentemente quietas como las estrellas normalmente se ven, sino que espero que ustedes se fijen aquí en esta fecha, que estos son los años, y van a ver que hay un movimiento bastante grande, bastante significativo de esas estrellas alrededor de este punto de acá. ¿Sí? O sea, las estrellas se están moviendo mucho más rápidamente que lo que normalmente estamos acostumbrados en el cielo normal, en el cielo nocturno. Pues las estrellas normalmente están fijas. Pues vamos a ver que de hecho hay unas órbitas de estas estrellas alrededor de algo que no se ve, de algo oscuro. Entonces, claro, en esta región que queda a 26.000 años luz de nosotros, en el centro específico, en el eje de la galaxia, hay algo escondido. ¿Sí? ¿Qué puede ser ese algo escondido? ¿Qué puede ser algo que puede afectar tanto material a su alrededor y aún así no brillar? O sea, un objeto tan masivo que no brille, pues únicamente un agujero negro. Entonces, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia tiene una masa aproximadamente, podemos calcular pues con el movimiento, con las leyes de Newton, podemos calcular su masa, 4 millones de masas solares. O sea, 4 millones de soles todos acumulados en una región muy pequeña del espacio. Su tamaño es de 17 radios solares, es un objeto muy compacto, 4 millones en un tamaño de apenas 17 radios solares, y la masa que puede afectar a su alrededor es más o menos otro millón de masas solares. O sea, todo su séquito, si este fuera el rey, pues este sería su séquito de masa, gas, polvo, otras estrellas que están rodeándolo. Para hacernos una idea de qué tan grande es, este es el Sol. Vamos a ver cuántos soles tendríamos que completar para completar esa masa. 100 por 100 por 100, 4 de esos. ¿No? 100 por 100 por 100, 1 millón, 4 millones de masas solares. ¿Sí? Toda esa es la cantidad de materia que hay en el agujero negro en el centro de la galaxia. Entonces, esto lo sabemos a partir del estudio de alguna región específica del espacio con diferentes longitudes de onda, con luz visible y luz invisible, como lo acabamos de ver. Bueno,
Ese era solo un ejemplo de cómo nos toca a nosotros operar en astronomía, cómo es la manera como entendemos mejor un fenómeno a partir de las observaciones que hay que no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es construir aparatos que detecten y que vean por nosotros esa luz invisible. Entonces, quiero hablar un poco sobre el impacto de la radioastronomía. Voy a tratar de no demorarme mucho en esta parte. Aquí hay un top 10 de descubrimientos astronómicos del siglo pasado, recopilado por el director del Observatorio de Sydney en el 2013. Y hay varios descubrimientos ahí que dependen de hecho de la radioastronomía, o sea, son gracias a la radioastronomía. El primero, pues, refiriéndose al que acabamos de ver, la emisión de radio desde el centro de la Vía Láctea. Esto es desde los años 30 nos dimos cuenta que había algo ahí raro en el centro de la Vía Láctea. Los cuásares también, que son los objetos más activos y más masivos del universo, que son galaxias activas que en su núcleo tienen agujeros negros aún más grandes que el que nosotros tenemos, fácilmente 10 veces más grandes. Otro importante, que es la radiación de fondo de microondas. Pulsar es el descubrimiento de la fase final de las estrellas de neutrones y también descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas. Me voy a concentrar específicamente en un instante sobre la radiación de fondo de microondas, que es el descubrimiento, gracias a un experimento con antenas de radio, de que todo el universo, hacia cualquier región donde miremos, en cualquier dirección donde miremos, está a la misma temperatura. Ese es un descubrimiento, el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas. Entonces, ¿por qué este es un descubrimiento importante? Porque la verdad es que no sabíamos que eso iba a ser así, no sabíamos que el universo iba a estar más o menos todo a la misma temperatura. Voy a decir ahorita una ficción, por favor no se decepcionen. Supongamos que le trajéramos tinto a todos. No tengo tinto para todos, infortunadamente. Pero supongamos que todos les sirviéramos tinto. Entonces, si todos les servimos tinto y a unos les sale el tinto frío y a otros el tinto hirviendo, entonces unos se van a quejar porque van a decir, oiga, mi tinto no está fresco. En cambio, el tinto de ellos sí está fresco. En cambio, si ustedes todos tienen el tinto fresco, todos van a estar a la misma temperatura. Todos los tintos van a estar a la misma temperatura. Entonces, eso indica un origen común de ese tinto. Ese tinto, todos esos tintos fueron hechos al mismo tiempo. ¿Sí? No puede ser que esos tintos hayan sido unos antes y otros después. No, todos estuvieran hechos al mismo tiempo. A partir de eso, si nosotros vemos que todas las partes del universo están a la misma temperatura, nosotros inferimos que entonces todo el universo tiene un origen común. A esa teoría del origen común, respaldada por las observaciones, lo llamamos el Big Bang. El origen común de todos los puntos del universo. Entonces, ese origen común, me perdonarán por este GIF que me encontré, pero me parece que sumariza perfectamente lo que estoy tratando de decir. Gracias a la radioastronomía. Bueno, no sé si alguien reconoce este logo. Wi-Fi, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que ahora la gente hace cuando llega a la casa de alguien más? ¿Saludar? Pedir la clave del Wi-Fi para no gastar datos. Eso es lo que hace ahora todo el mundo. ¿Por qué hablo del Wi-Fi? Porque resulta que el Wi-Fi, la tecnología que llevó a la implementación de los protocolos de Wi-Fi en cualquier dispositivo celular que utilice esta tecnología, apareció a partir de una investigación en radioastronomía, desarrollada por el Dr. John O'Sullivan en Australia y con su equipo de trabajo. Ellos patentaron esta tecnología en el 96, si no estoy mal, y a partir de ahí muchísimos fabricantes comenzaron a utilizar esa tecnología en sus computadores, en sus celulares. Ahora todo el mundo tiene esa tecnología en nuestros celulares, con tan mala suerte que las empresas de tecnología no le pagaron regalías a esta gente. Se metieron en una batalla legal como de 15 años y la ganaron el año pasado con regalías actuales de más o menos 450 millones de dólares, esperando por lo menos otros 1.000 millones de dólares en los siguientes años por regalías de esta tecnología. A partir de un proyecto de radioastronomía. Estos eran astrónomos
bueno, ingenieros y astrónomos trabajando en un proyecto de radioastronomía. La próxima vez que alguien pregunte para qué sirve la astronomía, pues así es. Bueno, una cuestión es que ustedes seguramente habrán escuchado y habrán visto radiotelescopios muy grandes, por ejemplo el radiotelescopio de Arecibo, ¿sí? El radiotelescopio FAST en China, son radiotelescopios gigantísimos. Este es otro ejemplo, este es el segundo radiotelescopio más grande que se puede apuntar. El radiotelescopio de Arecibo no se puede apuntar, pues es demasiado grande. Entonces, este sí se puede apuntar, o sea, se puede girar en sus ejes. Es el radiotelescopio de Effelsberg en Alemania, tiene un diámetro de 100 metros. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿será que entonces para mejorar esta tecnología nos toca hacer radiotelescopios más grandes? Porque para telescopios normales, los ópticos, entre más grande es el lente, más plata ustedes pagan, especialmente si son astrónomos aficionados, sabrán que eso es un gasto gigante que cada vez va creciendo cada vez más. Uno compra un telescopio pequeñito y después está comprando un telescopio de 14 pulgadas. La gente que antojadiza de la Universidad de Antioquia, yo no sé para qué querrán eso, pero se compran esos instrumentos cada vez más grandes y cada vez más costosos. Entonces, un problema es precisamente construir estos aparatos tan grandes. ¿Pero por qué son tan grandes? Entonces resulta que hay una cantidad muy importante en observación astronómica que es la resolución. La resolución, ustedes todos saben qué es la resolución porque saben qué tan bueno es la cámara de su celular, si toma buenas fotos, si toma malas fotos. Por ejemplo, yo ni siquiera tengo Instagram porque mi celular es tan malo que a mí me da pena subir esas fotos allá. Entonces, yo no tengo nada de eso. Entonces, claro, para yo mejorar la resolución de una imagen, lo que hago es tener un lente cada vez más grande, ¿sí? Ópticamente. Y entonces la resolución de este tipo de instrumentos ópticos, aunque no parezca, es óptico, aunque no es de radio, o sea, se rige según las mismas leyes de la óptica. La resolución depende de la longitud de onda y del diámetro. Entonces, la resolución de este aparato es apenas la misma que la resolución del ojo humano. O sea, este aparato de 100 metros de diámetro observa el universo en ondas de radio, pero efectivamente es apenas igual de bueno que lo que nos permite ver el ojo en el cielo nocturno. Perdón. No me estaba escondiendo, yo soy valiente. Entonces, hay un problema, porque imagínense este aparato tan grande y apenas ve igual que un ojo humano. Entonces, si quisiera ya dar el salto yo a el telescopio de Galileo, que ve obviamente mejor que el ojo humano, pues ya me queda grande, porque yo ya no puedo construir un aparato más grande que esto y además poderlo apuntar. Entonces, hubo un gran descubrimiento que dio lugar a un premio Nobel llamado la síntesis de apertura, que es un truquillo en el cual en vez de yo tener un radiotelescopio gigante, un plato gigante, entonces yo pienso, bueno, si yo a ese plato le quito un pedacito, ¿sigue observando? Sí, pues se escapan unos poquitos fotones, pero sigue observando. Si le quito otro pedazo, ¿sigue observando? Sí. Entonces, ¿qué tal si le quito casi todos los pedazos y no dejo sino este y este? Pues sigo reflejando, ¿cierto? Pierdo mucha luz, pero sigue funcionando. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo este pedacito por un plato por acá, otro plato por acá, y después electrónicamente me las arreglo para sumar estas dos señales para reconstruir una imagen como si hubiera sido tomada por un telescopio gigante? Entonces, si yo separo estos dos platos por una distancia de 1 kilómetro, es como si yo tuviera un plato de un tamaño de 1 kilómetro. Es un poco engañar a la naturaleza. Sí, es un hack. Este hack dio premio Nobel de Física en 1974. Entonces, les voy a mostrar una pequeña simulación más o menos para que miremos cómo funciona esto. A ver si funciona. Es un pequeño código que yo escribí. Esto, al final les voy a mostrar dónde está el repositorio de todo esto. Entonces, aquí vamos a tener las importantes, las imágenes importantes son, no sé si se alcanza a ver, no, creo que esto no se ve el láser. Las importantes son estas tres. Esta es la imagen original, imaginémonos una imagen, una fuente puntual, como decimos en astronomía, como quien dice una estrella, en el cielo, que yo quiero observar. Aquí vamos a poner nuestras antenas, aquí hay un plato, aquí hay otro plato, y vamos a observar
¿cómo se vería esta imagen puntual con estos dos platos? Y la respuesta está por acá. Estas otras imágenes se refieren al proceso que es puntualmente una transformada de Fourier. Los que sean ingenieros, los que sean científicos conocen lo que es una transformada de Fourier, pero no es importante saberlo. Lo único que es importante es ver cómo es la imagen reconstruida. Entonces, yo con estos dos platos, pues solo veo que hay algo, veo que hay como una señal de algo, pero realmente no estoy viendo la imagen. Pero lo que yo puedo hacer es aumentar el número de antenas. Voy a coger más antenas, voy a poner, no sé, 13 antenas. ¿Listo? Las reparto así, 13 antenas. Y entonces yo ya veo que aparece una imagen, ¿sí? Si yo vuelvo a bajar el número de antenas y pongo, no sé, 6 antenas nomás. Se borrosea un poquito, ¿sí? Porque no estoy teniendo la suficiente cantidad de señales para poder reconstruir mi imagen. Esta es otra imagen, como sería una imagen un poquito más compleja, la reconstrucción de una imagen un poquito más complicada. ¿Sí? Esta imagen de aquí de la izquierda, haciéndola pasar por estas antenas que están acá ubicadas en el piso y viendo cómo reconstruiría esa imagen. Como si yo tuviera un telescopio de este tamaño, del tamaño de toda esta imagen. Pero realmente no lo tengo, lo que tengo es muchos telescopios pequeños repartidos y regados por el espacio, por el piso. ¿Listo? Entonces, si yo aumento mucho más el número de antenas y miro lo que ocurre, entonces ya voy a poder descubrir un poquito mejor cómo qué hay, qué estoy observando. Y esto sirve pues para ver con un gran detalle muchos objetos interesantes en el universo, como por ejemplo la forma de las galaxias, las formas de las radiogalaxias. Todo eso lo voy a poder hacer a través de esto. Este es un simulador que yo escribí que corre en línea. Como les dije al final, si están interesados en esto, está escrito en Python, en cuadernos de Jupyter. Si están interesados en eso, les puedo decir dónde pueden correr eso, pues para jugar con esta pequeña simulación. Entonces, más recientemente, uno de los más famosos arreglos de antenas que utilizan esa técnica de síntesis de apertura es ALMA, que es el gran arreglo interferométrico de Atacama, que tiene, si no estoy mal, 64 antenas que son móviles, se suben en camiones así como los del Cerrejón, se mueven de un lado a otro y de esa manera se riegan por regiones más grandes del piso. Entonces con eso logro tener, entre comillas, como una resolución como si yo tuviera un lente de hasta 15 kilómetros de diámetro, con lo cual se pueden tomar imágenes con un detalle increíble. Por ejemplo, esta es una imagen de lo que se conoce como un disco protoplanetario, que es esencialmente una estrella joven aquí en la mitad, y todo el material que sobró de la formación de esa estrella que posiblemente se está convirtiendo en planetas. O sea, es como si nos estuvieran mostrando a nosotros nuestras fotos de bebé, cómo éramos nosotros, cómo era nuestro sistema solar cuando estaba formándose. Y esta es la resolución que nos puede dar. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero eso es esta imagen comparada con la órbita, por ejemplo, de Neptuno alrededor de nuestro Sol. O sea que estos huecos que se ven acá posiblemente son causados por planetas que están aglomerando masa, alimentándose y creciendo bien gorditos para formar un sistema solar, un sistema planetario como el nuestro. Y eso no lo podíamos hacer sino hasta que llegó ALMA, con su resolución como si tuviéramos un solo lente o un solo plato de 15 kilómetros de diámetro. ¿Cómo ve ALMA alguna región del espacio? Les voy a mostrar una pequeña simulación muy similar a la que les mostraba hace rato. A ver, pero a ver si aparece. Voy a cerrar esto de acá. Cerremos esto también. Entonces, aquí a mano derecha está la imagen que toma la webcam de mi computador. A la izquierda está la imagen reconstruida por cómo lo vería ALMA si yo solo considerara 14 de las antenas de ALMA. O sea, se está viendo, si yo me muevo, ustedes ven algo de movimiento, ¿cierto? A mano izquierda. ¿Sí? O sea, se ve que hay algo, se ve que existo, pero pues no se sabe muy bien qué forma tengo, qué tan guapo soy, por ejemplo, no se ve. Entonces,
si quiero mejorar la calidad de la imagen de la derecha, lo que me toca hacer es cambiar el número de estrellas, entonces, perdón, de antenas. Entonces voy a subir el número de antenas, aquí tengo 14, voy a subirlas a 26 y entonces ya se ve una silueta, el perfil griego. ¿Sí se dan cuenta? Se ve mi nariz, bastante notoria. ¿Sí? Si aumento el número de antenas aún más, voy a aumentar a 50. Es un número comparable a las antenas que hay en ALMA. Y entonces pues ya se ve con un poquito mejor detalle, ya se me ve la barba, ¿sí se dan cuenta? Entonces ya se puede reconstruir la imagen. No se ve perfecta, o sea, la imagen del lado derecho es como se vería si tuviera de verdad el lente de 15 kilómetros de diámetro. Pero a falta del lente de 15 kilómetros de diámetro puedo observar algunos detalles con el arreglo de antenas. ¿Ok? Con las antenas sincronizadas, sincronizando electrónicamente las señales de todas esas antenas. Y pues así es que nosotros, digamos, como ALMA ve el universo. Un proyecto muy importante, muy reciente, es el llamado telescopio de horizonte de eventos, que utiliza esa misma técnica, pero ya no en un solo lugar, no considerando todos los telescopios en un solo lugar, sino telescopios regados por todo el mundo. Entonces, telescopios en México, telescopios en Hawái, telescopios en el Polo Sur, telescopios en Chile, radiotelescopios, todos operando en sincronía, como si tuviéramos un lente del tamaño, del diámetro de la Tierra. ¿Para observar qué? Para observar, intentar observar el horizonte de eventos del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Es del año pasado y este año ya se tomaron los datos. Hasta ahora no se han publicado como las primeras imágenes, porque no se han terminado de procesar los datos. Eso es una labor bastante complicada. Pero en esencia ya se ha descubierto, ya se detectó a principios de año una estructura asimétrica. ¿Por qué? Porque el agujero negro no se ve. Lo que se ve es el material que está alrededor y cómo esa gravedad tan intensa del agujero negro deforma los caminos que la luz toma para llegar hacia nosotros. Entonces debe haber algún tipo de asimetría y ya se detectó la primera asimetría de la luz que nos viene de allá causadas por el agujero negro. Pero pues la imagen, estas son solo simulaciones, no se ha obtenido la imagen directa todavía. El gran proyecto que viene es el llamado arreglo de 1 kilómetro cuadrado, el SKA, que se basa entonces en, la idea es como cubrir un poco el problema de que se pierde mucha luz. Entonces la idea es poner muchísimos radiotelescopios en Sudáfrica y en Australia, de manera que el área de cada una de las antenas sumadas de 1 kilómetro cuadrado, para poder capturar una gran cantidad de luz, pero con una resolución de hasta miles de kilómetros. Una resolución correspondiente, perdón, a un tamaño simulado de miles de kilómetros. Este es el próximo gran arreglo que va a aparecer en los próximos 20 años. Bueno, la radioastronomía en Colombia no me la estoy inventando yo. Ya tiene una historia, voy a pasar rápidamente a través de ella. El primer instrumento radioastronómico que se puso aquí en el país fue en los 90, en el 95, un proyecto para calibrar la radiación cósmica de fondo. Y se trajeron una antena de 5 metros, se puso en Villa de Leyva y tomó datos de la emisión de la galaxia, pues para contrastar con mediciones, del satélite COBE. Esa antena después se la llevaron para el Brasil, duró aquí como menos de un año. En la Universidad de los Andes se hizo un proyecto de una antena diseñada para observar emisiones solares de ondas de radio. Otro proyecto interesante, uno de los primeros proyectos recientes en radioastronomía, apareció en un colegio en Bogotá llamado el Gimnasio Campestre, con un profesor que es bastante activo, a pesar de que su área de experticia es la divulgación, y esto ha sido bastante activo en algunos temas científicos. Se llama, se me olvidó, Freddy Moreno, gracias. Más recientemente y de un punto de vista ya más avanzado tecnológicamente, pues utilizando
la ventaja de que ahora la tecnología se ha miniaturizado y se ha vuelto mucho más barata que antes. Por ejemplo, este aparato. Este aparatico que aquí les mostré vale en AliExpress como $8. Este mismo aparato que hiciera exactamente lo mismo hace 10 años, tal vez hace 15 años, costaba $5.000. O sea, 15 millones de pesos. Y con el paso del tiempo esto ya se volvió algo muy barato. Entonces, pues aprovechando eso, se han hecho ya otros instrumentos, en particular en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Tecnológica de Pereira se ha avanzado mucho en este tema. En particular también aquí en la Universidad de Antioquia sé que hubo un proyecto recientemente de radioastronomía, pero no estoy familiarizado con él, entonces no voy a hablar de él, pero digamos, sé de su existencia. En particular me quería enfocar en uno de estos proyectos, el FICORI, primer radiointerferómetro colombiano, que es el único radiotelescopio que tiene una cuenta de Twitter. Entonces así la encuentran, FICORI, _OAN, FICORI, y cada día muestra el espectro correspondiente a todo el día, el espectro en radiofrecuencias de lo que observa durante el día. Se han hecho otros proyectos también relacionados con detección de actividad solar en ondas de radio. Esto fue un proyecto de un estudiante nuestro que ganó un premio en un Hack Day que organizamos hace unos años. En particular en mi universidad hicimos el proyecto de una conversión de antena de telecomunicaciones que ya no se estaba utilizando a radiotelescopio. Y también hemos apoyado con 2 becas doctorales para que 2 de nuestros profesores se fueran a hacer su doctorado en instrumentación radioastronómica en la Universidad de Chile, porque cuando nuestros proyectos pues, comiencen a crecer y a crecer vamos a necesitar más experticia más avanzada. También hicimos un estudio de sitio porque resulta que no todas las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera. Por ejemplo, el FM se transmite relativamente bien a través de la atmósfera, pero algunas ondas de radio no lo hacen bien y por eso es que, por ejemplo, el radiotelescopio ALMA, el arreglo, está situado a más de 5.000 metros de altura y es para evitar la humedad, porque la humedad absorbe algunos tipos de ondas de radio. Entonces, hicimos un estudio, lo publicamos el año pasado, para averiguar cuál sería el mejor lugar para poner una antena similar a ALMA, no como ALMA porque un sitio como Atacama no existe en ninguna otra parte del mundo prácticamente, pero digamos para poder nosotros, y perdón me devuelvo por acá, para poder poner nuestro puntico de pronto, ¿quién quita? ¿Qué lo hice? ¿Qué se hizo el mouse? El puntico por acá, un puntico más. ¿Esto sí funciona? No. Sí funciona. Estudiamos datos climatológicos de 2046 estaciones del IDEAM y pues buscamos los lugares más altos y más secos y que digamos fueran regiones, que no fueran simplemente lugares aislados, sino que fueran regiones muy secas y muy altas, digamos que pudiéramos encontrar probabilísticamente, y el resultado fue que los mejores lugares o los más ideales para poner este tipo de antenas que observen en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas es en el altiplano cundiboyacense cerca a Tunja y cerca a Sogamoso. ¿Sí? Son lugares que geográficamente están protegidos de los vientos húmedos del Pacífico y de los vientos húmedos del Amazonas. Están ahí incrustados y están muy protegidos de esa humedad. Entonces, si algún día vamos a poner una antena de estas, se podría poner en alguna de estas regiones. Sin embargo, en Chocontá, pues estamos pensando en un proyecto específicamente para radioastronomía, no necesariamente en las mismas longitudes de onda que observa ALMA, pero sí en longitudes de onda más, digamos, lo que llamamos el radio más convencional. ¿Sí? Chocontá es un municipio que queda más o menos a hora y media por carretera de Bogotá. Bueno, a 3 horas si uno considera el trancón. Si salen a las 2 de la mañana un martes, posiblemente se demoren solo hora y media. Y entonces en Chocontá es un parque radioastronómico, queremos que sea un parque radioastronómico, es un parque de antenas para telecomunicaciones satelitales. Tiene varias antenas, las principales, las más grandes son la antena llamada Chocontá 1 y Chocontá 3. Chocontá 1 y Chocontá 3 son antenas que tienen 32 metros de diámetro.
Fueron construidas, Chocontá 1 fue la primera, fue construida en 1970. Tiene una historia interesante porque la idea es que se quería tener la imagen directa, las imágenes directas de la llegada del hombre a la luna. Y quería inaugurarse esta antena de telecomunicaciones para esa fecha. ¿Alguien encuentra qué pasó? Un año después, en Colombian Time, fue justo a tiempo, o sea, un año después, un par de años después. Chocontá 2 es una antena más pequeña que fue construida en 1978 para telecomunicaciones locales, o sea, comunicarse con regiones remotas del territorio, no comunicarse con otros países. Esta todavía está activa y nos conecta con la Orinoquía. Chocontá 3 es la otra de 30 y pico metros, esta es de 10 metros. Chocontá 3, que es esta de acá, otra de 30 y pico metros, fue operativa hasta el año pasado y fue construida 10 años después de la primera. Y hay otras antenas no activas, otra de las importantes es esta que se llama Chocontá Leticia, que es el hub de todas las comunicaciones con Leticia. O sea, cualquier llamada, si ustedes llaman a Leticia, si ustedes mandan un email a Leticia y alguien allá lo mira, todas esas telecomunicaciones pasan a través de esta antena. Si hubiera alguien aquí de Leticia diría, con razón. Es terrible, terrible las telecomunicaciones allá. Por ejemplo, San Andrés en particular, la comunicación antes era satelital y ya no, porque ya hay un cable submarino, ya todo se hace por cable submarino y por eso estas antenas ya no son operativas, ya no vale la pena que sean operativas, por lo menos para telecomunicaciones. Estas son las antenas, la número 1, la número 3, que son las que nos interesan. El costo del proyecto, de los dos proyectos, o sea, de cada una de las antenas, pasado a pesos de hoy, dólares de hoy, perdón, son más o menos 60 millones de dólares que no se están siendo utilizados. Entonces, ahí ven la motivación tan grande que nosotros tenemos, que es que si nosotros necesitáramos un proyecto, un megaproyecto de ciencia y necesitáramos 60 millones de dólares en infraestructura para hacerlo, pues nadie nos daría la plata, no la conseguiríamos de ningún lado. Pero esto ya está hecho ya y no se está utilizando. Y nosotros estamos diciendo, ¿y qué tal si nosotros convirtiéramos esas antenas en radiotelescopios? Y ese pues es el proyecto. De nuevo, no nos estamos inventando nada nuevo, ya han habido varios proyectos muy similares en varias partes del mundo. Bueno, uno de los pioneros fue aquí fue en Inglaterra, en Guniley, que fue una empresa que de hecho se privatizó para administrar esas antenas, un parque de antenas muy similar al de Chocontá. Y hay otros ejemplos en el mundo. En particular hay uno que nos motiva bastante y es que en África, gracias al proyecto del SKA que va a ser en Sudáfrica, ellos quieren además que deje gran cantidad de desarrollo en el resto del continente. Y eso se va a hacer precisamente a través de lo que se llama la Red Africana de Interferometría de base amplia. Y entonces la idea es coger platos, así como los de Chocontá en diferentes partes de África y convertirlos a radiotelescopios. El primero ya funcionó, ya vio primera luz. Nos ganó. El primer radiotelescopio que funciona a partir de una antena en el continente africano. Fue una alianza entre empresa, universidad y Estado. El sitio se llama Kuntunze y ya vio su primera luz, eso fue el año pasado, hace un año más o menos. México también va a hacer lo mismo con una antena ubicada en el estado de Hidalgo, en el Valle de Tulancingo, con una conversión de una de estas antenas. En Perú también ya se hizo en Cicaya, un sitio de 3.000 y pico metros de altura, también plagado por problemas latinoamericanos, por ejemplo que el celador se robó el cobre de los cables que llevaban la electricidad y no pudieron echar al celador porque era primo del alcalde. Esperamos que eso no nos pase aquí en Colombia. Entonces el proyecto es generar desarrollo a través de la radioastronomía, generando un centro de investigaciones radioastronómicas en Chocontá. A ver, voy a mover un poquito más rápido.
Esto se los quería comentar muy rápidamente. Esto fue una alianza internacional que hicimos con un fondo de cooperación del Reino Unido llamado el Fondo Newton, de donde esperamos que crezca como capital semilla para poder invertir en equipos para la antena. Por ahora está destinados esos fondos para formación. Entonces ya 6 colombianos tienen una beca con todos los gastos pagos, con viajes, estadía, mejor dicho, todo, seguro de vida, todo, para estudiar una maestría en Big Data y radioastronomía en el Reino Unido. Se tienen que ir ahorita en julio, tienen que irse ya, van a estar allá un tiempo y pues la idea es que pues sea inicio a este proceso de unir la ingeniería, la técnica, el desarrollo tecnológico con las ciencias básicas como lo hace la radioastronomía. La idea es que este centro de investigación radioastronómico, primero tenemos que hacer un estudio de factibilidad, dejarla a punto, poner una puesta a punto de la antena, para finalmente entrar en una operación plena y para una última fase, pues ya soñando mucho más, sincronizarla con otros puntos, con otras antenas, digamos, de nuestro hemisferio para poder hacer interferometría, para pues ponerle todo lo bonito que queramos. Inicialmente los costos están proyectados de ser alrededor de $100 a $200.000 para ponerla a andar, pero obviamente esos costos pueden ser tan grandes como nosotros queramos y queremos que esa antena sea pues lo máximo. Se pueden ir varios millones de dólares. En Ghana se les fueron $9 millones acondicionando esa antena. No es necesario que nos gastemos toda esa plata, pero si se quisiera se podría gastar. Hay una gran cantidad de gas. Bueno, perdón, voy a decir algo respecto a la plata, que es importante mencionarlo, y es que no he dicho de quién son esas antenas. Esas antenas ya no son patrimonio del Estado, hasta hace muy poco sí lo eran, ahora son propiedad de lo que es ahora Colombia Telecomunicaciones, que es el antiguo Telecom. Entonces, eso involucra una gran ventaja y es que estamos hablando con una empresa privada. Entonces no tenemos que preocuparnos por qué va a pasar con el próximo gobierno. Bueno, sí tenemos que preocuparnos bastante, pero no en particular en esta área. Estamos hablando con una empresa privada. Hay una gran cantidad de casos científicos que podemos explorar relacionados con, ante todo, procesamiento de datos, datos que nos lleguen, por ejemplo, de física solar, datos que nos lleguen de púlsares. También podemos hacer investigación respecto a geodesias y sincronizamos la antena con otras antenas en el hemisferio, pues para ver, por ejemplo, los micromovimientos de las placas tectónicas. Eso se puede hacer también. También queremos que tenga muchas más dimensiones el proyecto, pues considerando que está en una región pues, relativamente rural, generar una gran cantidad de impacto en términos educativos, aprovechando pues, posibles alianzas en temas de educación y de divulgación con los expertos, con los duros, con los berracos, Parque Explora, Planetario Bogotá, pues para poder generar un impacto muy grande. De hecho, vamos con ayuda de ASASAC, la Asociación de Astrónomos Aficionados de Colombia, pues de hecho por iniciativa de ASASAC y de la Universidad Nacional, va a haber el primer festival de astronomía en Chocontá en octubre. Entonces vamos a estar allá como moviendo un poco el tema social, el tema de impacto educativo. También por el lado de qué se puede hacer, estamos pensando también poder conectarnos por medio de comunicaciones con satélites de órbita baja, también pues para participar en alianzas científicas con agencias espaciales. Este en particular me parece muy bonito, que me encantaría mucho poder tener algo así. Este es un festival que hay en el observatorio de Jodrell Bank, que tiene también uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, y ellos organizan cada año un festival musical, así como por ejemplo en Bogotá el Stereo Picnic, y se llama el Blue Dot, ¿no? Que viene de esa frase de Carl Sagan del punto azul pálido. Y es un festival de música y lo que hacen es iluminar la antena, hacer proyecciones, hacer videomapping, y al mismo tiempo va la gente y pasa un buen rato, se queda a acampar ahí cerca y la pasa muy bien y pues genera ingresos.
Estos son los datos del repositorio donde tengo los códigos respecto a muchas cosas que les mostré acá. En GitHub me buscan como Saint Germain. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.